Y mientras tanto, Alemania se echa a la búsqueda desesperada de sustitutos al gas ruso. ¿Lo logrará? Andrés Blumenkrantz, mi colega, con los detalles sobre este importante asunto. ¿Qué tal, Jenny? Sí, el desacople energético de Europa Central y Alemania específicamente con Rusia avanza a pasos agigantados al compás de esta guerra en Ucrania. Tanto es así que Alemania ha anunciado este sábado que aspira a quedar casi libre de las importaciones de petróleo ruso para finales de este año, mientras la comunidad internacional intenta a golpe de sanciones disuadir a Vladimir Putin de su invasión en Ucrania. Este sábado el ministro de Economía alemán, Robert Habeck, se manifestó en contra de una prohibición total para la importación de carbón y petróleo provenientes de Rusia por temor a la inestabilidad social que una escasez aguda podría causar en Alemania. Los números oficiales dicen que la Unión Europea actualmente importa una tercera parte de su petróleo y el 45% de su carbón de Rusia. Cortar la dependencia energética de Rusia va a ser todavía más complicado para Alemania, que importa más de la mitad de sus recursos energéticos de la gran ex República Soviética. En la última escalada de sanciones, Estados Unidos y Reino Unido anunciaron el fin de la importación de petróleo ruso. Y para entender mejor este asunto contamos con la ayuda de Edgar Ocampo Telles. Él es experto en prospectiva de energía de la UNAM y nos escucha en Ciudad de México. Señor Telles, el ministro Habeck lo ha dicho, quiere que para finales de año Alemania esté libre de carbón ruso y prácticamente libre de petróleo. ¿Es realista este objetivo en su opinión? Es el peor momento para tomar una decisión de esa naturaleza porque hay que entender el contexto del mercado internacional de petróleo y sobre todo el de gas natural. La demanda mundial de estos dos combustibles después de la pandemia se ha incrementado de forma abrupta y la producción, la oferta de estos dos combustibles no es tan amplia. Entonces tenemos un gap, tenemos una gran diferencia entre lo que se está requiriendo a nivel planetario de petróleo y gas y la oferta se está quedando dormida, se está quedando atrás. Va a ser difícil que Alemania encuentre proveedores de gas y de petróleo sustitutos y si los encuentra le va a costar muy, muy caro. En un contexto de un barril de petróleo que cuesta más de $100, les va a costar muy, muy caro. ¿Y qué es lo que le impediría a Putin adelantarse a estas decisiones tan públicamente anunciadas y cerrar por su propia cuenta el grifo antes de que Europa o de que Alemania estén listas? Yo creo que esa es una situación que todo el mundo tiene en mente, tanto la OTAN como Rusia. Es un botón casi de una arma nuclear. Si Rusia en este momento corta los suministros de gas natural y de petróleo a Europa, Europa colapsaría en las 24 horas siguientes, no podrían resistir porque las necesidades para generación de electricidad son enormes en cuanto a gas natural y de hecho el gas natural en Europa está por encima de los $50 el millón de BTUs, cerca de los $200 el megawatt hora. Es muy difícil la situación y yo creo que el presidente de Rusia, Putin, Vladimir Putin, lo debe estar considerando. Yo creo que un recurso es el último recurso, digamos. ¿Y qué significa todo esto para el gasoducto Nord Stream 2, este megaproyecto ruso-alemán suspendido que iba a traer el gas ruso directamente a Europa Central sin pasar por Ucrania? Yo creo que hay una fuerte inversión en ese gasoducto. Ese gasoducto iba bien, Alemania estaba de acuerdo en la construcción de esa infraestructura. Después la OTAN empezó a presionar a Alemania para que no se siguiera con ese proyecto. Alemania está urgida de ese gas natural porque el gas que viene licuado en metaneros, en barcos gigantes desde otras regiones, es muy caro y eso iba a aliviar un poco su situación porque el respaldo en la generación eléctrica de las renovables cuando no hay viento y cuando no hay sol se hace con centrales eléctricas de gas natural. Lo que están haciendo en este momento los alemanes es generar muchísima electricidad con carbón. Entonces, no están cumpliendo los acuerdos de París. Es una situación difícil. Yo creo que el Nord Stream 2 va a continuar después de que se alivie o se cree una distensión en las hostilidades de este conflicto. Edgar Ocampo Telles en Ciudad de México. Muchas gracias por estas aclaraciones. Hasta cualquier momento. Un gusto.